Saludos, bienvenidos. El doctor José Manuel Bendaña es miembro del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos y secretario del Colegio Oficial de Médicos de Ourense. Bienvenido. Hola. ¿Cómo está la situación en Ourense ahora mismo? Bueno, la situación, por desgracia, en Ourense y en el resto de España no está bien. Quiero decir que están aumentando el número de agresiones y, por desgracia, pues esa lacra nos cae a todos encima, ¿no? Detrás de esto puede estar la sobrecarga asistencial y la precariedad que hay en algunos servicios. Pues en Ourense, por ejemplo, en el servicio de urgencias, una atención primaria. Vamos a ver, sí, tiene influencia, es innegable. Una de las causas que se aducen para este aumento de agresiones es las discrepancias con la asistencia médica y el mal funcionamiento de los centros. Entonces, sí que es cierto que son víctimas los usuarios en algunos aspectos y mucho más los sanitarios y los médicos en nuestro caso concreto, porque son la cara del sistema, los que dan la cara, los que asisten, y muchas veces son los que reciben pues una respuesta inadecuada de una persona que considera que no ha sido asistida como esperaba, ¿no? El sector reclama desde hace tiempo un cambio legislativo, ¿no? Una legislación propia para abordar esta problemática. Sí. En su momento, hace unos años, se hizo un cambio del Código Penal que incluía como delito de atentado la agresión a los sanitarios y a los docentes también. ¿Qué ocurre? Que ese cambio se ha visto insuficiente porque solo pena con ese delito las lesiones más graves, ¿no? Entonces lo que queremos es una legislación específica, más concreta, que al final defienda el día a día del profesional. Para las personas que no saben y no tienen una actitud de comportamiento ante una respuesta que ellos consideran que no es adecuada, ¿no? Hay unanimidad de opinión en el sector en cuanto a eso, pero no en la administración, ¿no? Bueno, los cambios políticos a veces se desarrollan después de un tiempo de que la bola de nieve va creciendo y a veces un poco tarde, pero nosotros seguimos insistiendo en que ese cambio se produzca lo antes posible. Hace unos años se creaba la figura del interlocutor con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo está funcionando? Bueno, ellos colaboran al máximo, quiero decir, son una especie de enlace son expertos en protección, lógicamente, y son una especie de enlace entre lo que es la autoridad y el profesional. Entonces, sí que es cierto que desde su ámbito profesional tenemos toda la colaboración posible y lo que queremos es que se refuerce esa colaboración. Ellos están pendientes de lo que nos ocurre y acuden cuando los necesitamos, pero lógicamente actúan cuando ya ha ocurrido el delito. Lo que queremos es que haya pues, una actividad más preventiva, que también la hacen, a nivel formativo y demás, pero nos parece una medida positiva y a potenciar porque necesitamos ese soporte, lógicamente, sí. A nivel formativo, ¿los médicos reciben formación para prevenir ese tipo de situaciones? Bien. ¿O para manejarlas? Sí, desde el Observatorio Nacional y el Consejo General de Colegios de Médicos estamos en la segunda edición de un curso sobre abordaje, tratamiento y prevención de las agresiones, y esa formación se imparte con notable éxito porque acoge no solo a médicos sino a otros profesionales sanitarios, y estábamos en los 1000 y pico alumnos, o sea que realmente sí tiene interés, pero claro, no deja de ser, digamos, lo que nosotros podemos aportar. Nosotros no somos administración, entonces queremos que haya esa respuesta, esa sensibilidad especial hacia nuestro trabajo del día a día que repercute en todos los usuarios, en todos los pacientes que asistimos, ¿no? ¿Qué protocolo es el que se sigue? Respecto a una agresión, un médico que se ve agredido, ¿cuál es el protocolo que debe seguir? Bien, lo primero es protegerse, de todas las maneras posibles, en el sentido de, sobre todo, salir de la escena violenta, solicitar ayuda a los compañeros, porque lo primero es la protección física de la persona, ¿no?
y luego, una vez ocurrido esto, evidentemente avisar a las fuerzas de seguridad o al servicio de seguridad si es un centro que dispone, un centro hospitalario, y desde luego lo que sí necesitamos es que exista una denuncia, una comunicación al colegio, que se persona como acusación popular siempre, en todos los casos, le da soporte jurídico y además, en caso necesario, soporte, digamos, asistencial, en los casos en que es necesario por las secuelas que se están produciendo por ese tipo de agresión, ¿no? Pero tiene que haber una denuncia, no podemos ocultar lo que ocurre, no podemos decir, bueno, voy a dejar que corra esto y ya lo llevaré como pueda, porque tienes que seguir trabajando y va a afectar a tu vida, a tu mente y a tu cuerpo, ¿no? Entonces es necesario de que, igual que en otros tipos de violencia social, no se oculte, se dé a conocer y aunque cueste un poco, comunicarlo al colegio. Nosotros estamos con todo el soporte que podemos dar en ese sentido y, como digo, lo que interesa es que se visibilice el problema y que de alguna manera, en lo que vosotros contribuís también, los medios, la gente conozca lo que está pasando y que se dé cuenta que estamos sufriendo este problema, todos. ¿Hay un desánimo generalizado en ese sentido por parte de los profesionales, que quizás no se sientan suficientemente respaldados a la hora de presentar la denuncia o de cómo el curso que sigue esa denuncia? Bien, yo creo que es un poco todo, ¿eh? Lo primero que quiere hacer una persona que ha sido agredida cuando está intentando hacerlo mejor, dar lo mejor de sí, es olvidarlo. Olvidarlo psicológicamente es natural, pero sí que es cierto que eso influye. Quiero decir, si no hay un soporte por parte del empleador, de la empresa, no hay una resolución, digamos, ejemplarizante en el sentido de que el que la hace la paga, porque legislativamente a lo mejor no se llega a esos niveles, sí que acaba creando un sentimiento de, bueno, lo voy a dejar pasar. Creo que es negativo y no ayuda a nadie, pero bueno, es humano. En Ourense, con respecto a las cifras a nivel nacional, ¿debemos preocuparnos? Vamos a ver, los registros que nosotros manejamos son las comunicaciones que nos hacen los médicos que han sufrido la agresión. Por desgracia, como siempre decimos, es la punta del iceberg, porque sí que sabemos que hay agresiones, muchísimas más de las que nos llegan a nosotros. Entonces, dentro de esa limitación de nuestros datos, sí que hemos visto un incremento. Son cifras que no son muy representativas en el sentido de volumen, porque ya digo que el registro es digamos, minimizante, ¿no? Pero sí que vemos que hay un aumento. Y yo creo que nos deberíamos preocupar todos, porque no va a menos, por desgracia. Otra de las demandas del sector es ese registro único, porque ahora mismo lo que hay es varios, y es muy difícil tipificar así, ¿no? Sí, bueno, los médicos fuimos pioneros en el registro de este tipo de situaciones. Sé que enfermería hace lo propio de cierta manera, la policía y las fuerzas de seguridad y la Guardia Civil hacen lo mismo y la propia administración tiene su propio observatorio, pero es un registro disperso. A veces los registros no recogen algunos ítems en el sentido de categoría profesional, cargo y demás, y lo deseable sería que hubiese un registro único, bien del Ministerio del Interior o el que corresponda, en el que todos pudiéramos volcar nuestros datos, nuestra información, las comunicaciones que recibimos y que pudiéramos hablar de cifras nacionales pues con más peso específico, con más verdad, digámoslo así, ¿no? Doctor Bendaña, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por compartir su tiempo precisamente con nosotros. Nada, gracias a vosotros y por ayudarnos a que esto se vea. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí un día más.